del mar argentino, a un viaje que no todos los días podemos hacer, pero que hoy lo vamos a recorrer juntos. Allí, en el corazón del cañón de Mar del Plata, casi 4.000 metros de profundidad, un equipo de científicos argentinos está escribiendo una página única en nuestra historia de exploración y conocimiento. Tenemos el honor de recibir en Justo Antes de Dormir al doctor Tomás Lupi, investigador principal del CONICET y director del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de Mar del Plata. Con él vamos a conocer qué misterios guarda el océano, cómo se lleva adelante este trabajo con tecnología de punta y por qué es tan importante para nuestro país seguir mirando y cuidando este inmenso mar que también es parte de nuestra identidad. Muy buenas noches, Tomás, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado compartiendo con nosotros tu saber. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme a compartir un poco de espacio y poder contar un poco las inquietudes que tengan y la importancia de esta expedición. No, al contrario, los que estamos más que agradecidos somos nosotros, sobre todo por este hito tan importante para la ciencia y para este contexto nacional del país y para todo el arco comunitario y popular. Nos llena de orgullo que gente del CONICET esté llevando adelante esta hazaña. Doctor, si a usted le parece, me gustaría tirar como una introducción o un puntapié inicial. Eh, eh, una línea, ¿no? En un país que podríamos decir que tiene tanta riqueza marítima, ¿qué significado soberano y estratégico tiene para la Argentina que científicos del CONICET exploren y sobre todo describan los ecosistemas del talud continental con esta tecnología propia como el ROV Sebastian, ¿cierto? Podríamos arrancar por ahí para desarrollar la entrevista, ¿le parece? Sí, claro, por donde ustedes quieran. Mirá, esta expedición tiene una importancia con distintas aproximaciones, digamos. Hay una aproximación que es la importancia científico-académica, que es el hecho de conocer, explorar y intentar entender cómo funciona un ecosistema tan desconocido por un lado, tan importante por el otro, como un cañón submarino de grandes dimensiones, además como el del cañón submarino de Mar del Plata. Los cañones submarinos están teniendo en los últimos años un reconocimiento de su importancia ecológica y ecosistémica muy grande a nivel mundial, y por eso, en parte, este barco hace un montón de expediciones, Uh-huh. no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, justamente en regiones de profundidad y muchas veces con cañones marinos. No es casual, sino que tienen una importancia muy grande en lo que es la dinámica oceánica de las corrientes, tiene una importancia muy grande en lo que es como focos de diversidad, como se vio, como hemos visto en las imágenes estas últimas semanas. Y bueno, explorar eso y que Argentina tenga esos focos de atención mundial desde el punto de vista científico académico realmente es importante. Si además a eso le sumamos que se llevó a cabo una expedición de grandes dimensiones en lo temporal, porque fueron casi 3 semanas, Uh-huh. en la cantidad de exploración que se hizo y en la densidad de datos que se tomaron, digamos. Y eso también es un hito muy importante. Y por otro lado, conocer nuestra Argentina, conocer nuestro patrimonio natural y todo eso también es conocer nuestra parte de nuestra identidad, con lo cual es súper importante haberlo realizado. Y además a eso se suma un hecho sí realmente inédito, inesperado y totalmente eh, sorprendente, que ha sido el impacto que ha tenido, más allá de lo científico, Uh-huh. académico, sino que ha tenido un impacto social increíblemente grande y amplio y que excede incluso a la Argentina, porque hemos tenido noticias en todos lados del mundo sobre esta expedición.
Todos esos aristas o esas aproximaciones enmarcan a esta expedición como algo inédito, un hito, y que nos ha permitido además mostrar la capacidad científica del sistema científico argentino. Esta es una expedición en la cual, si bien el barco no es argentino, es norteamericano y con una tecnología de punta que tampoco es nuestra, sin embargo la expedición sí es argentina. El plan de trabajo lo idearon los argentinos, la dirección científica de la expedición es de un argentino, que es el doctor Laureta, que lo vimos casi todos los días, con lo cual eso también tiene otra dimensión más, que es haber permitido mostrar la capacidad del sistema científico argentino en este caso, en un tema que no habitualmente no es de atracción, que es un tema de taxonomía sistemática y de ver animales. Perfecto, sí, es así, tal cual como usted nos ilustra, doctor. Y también por ahí, aprovechando esta impronta o esta Sí. dinámica que ha tomado la difusión, digo que se ha viralizado tan abiertamente y para que nuestros oyentes también tengan un poco más de información. Uh-huh. Ustedes, ¿no? Desde el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Sí. ¿qué actividades y proyectos vienen desarrollando más allá de esta exploración, ¿no es cierto? Mira, nosotros en esta exploración teníamos cuatro personas del instituto embarcados en el barco, que eran 3 investigadores y una becaria. Ujú. Es un instituto, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, el CELIMIC, es un instituto muy grande, tiene alrededor de 280 personas, es uno de los más grandes del país, en realidad, como instituto de doble dependencia, Universidad Nacional de Mar del Plata y CONICET. Y realmente tiene una amplitud temática enorme, no habitual en un instituto, y eso nos permite realmente cubrir una cantidad de temas para analizar ecosistemas muy grandes, digamos. Tenemos la capacidad de encarar un análisis de un ecosistema costero, por ejemplo, desde la parte microbiológica hasta la fauna de vertebrados, digamos, y pasando por analizar Ujú. la parte de contaminación y la parte de una infinidad de cosas, Ujú. pero además también somos muy fuertes en hacer servicios a distintas formas que toma la sociedad, como son organismos estatales, como municipios, provincia, nación también, y a privados también, a empresas de insumos de acuicultura o empresas pesqueras, también tenemos la capacidad de realizar transferencia de tecnología y de conocimientos a esas empresas. Así que realmente tenemos una impronta muy grande en toda la región de la costa bonaerense, y sin embargo también tenemos gente trabajando en Península o Península Valdés o Bahía Blanca Ujú. o en otras regiones costeras, y también nos extendemos también hacia tierras más adentro, digamos, más internas. Doctor Lupi, tomando esto que usted nos acaba de desarrollar y teniendo en cuenta que a 3.900 metros de profundidad se descubren Sí. mundos que seguramente hasta hace poco eran invisibles, eh, se me dispara una pregunta que me gustaría conocer y por ahí también transmitírselo a la audiencia. Es, ¿cómo cree usted que el conocimiento de estos oasis submarinos, ¿no es cierto?, puede transformar la Ujú. manera en que la nación piensa a su economía, su protección ambiental y sobre todo su futuro sostenible? Mira, las tres cosas que vos mencionaste, la protección o la conservación, el futuro sostenible, pero incluso la explotación de los recursos que también caben como posibilidad, para que esas cosas se puedan hacer responsablemente, de la mejor forma posible, es necesario el conocimiento,
y no solamente un conocimiento esporádico, sino un conocimiento sistemático y científico. Digamos, para hacer una buena conservación o para hacer un buen uso de los recursos, si no tenés ese conocimiento científico, vas a andar a tientas, vas a andar a los manotazos o vas a hacer las cosas mal. Entonces, tener este conocimiento en esta expedición, junto con las expediciones previas que se hicieron en el mismo lugar, es fundamental. Es fundamental para poder tener planes de manejo, planes de protección, planes de uso. Cualquiera de esas tres opciones es imprescindible tener un conocimiento científico integral y no solamente buenas imágenes como las que vimos, sino realmente una toma de datos integral y que te ayude a entender cómo, no solamente cuáles son los componentes de un ecosistema, sino cómo funcionan esos componentes dentro del ecosistema, y eso es lo que se hizo en esta expedición. En las imágenes, que todos nos hemos fascinado durante horas en verlas, lo que vimos fueron los componentes, las anémonas, los cangrejos, las langostas, los gusanos, las estrellas, etcétera, etcétera. Y sin embargo, se tomaron un montón de otras muestras de sedimento y de agua, y a cada una de esas muestras se les va a hacer un montón de análisis de distintas cosas para entender cómo funciona. Y además de esas imágenes, los biólogos no solamente van a poder discernir qué especies hay conocidas, poco conocidas o nuevas totalmente para la ciencia, sino que también se va a saber quiénes vivían con quién, o quiénes se evitaban, o si vivían agrupados, o si vivían aislados, o si viven los grandes y los chicos todos juntos, como vimos ahí la langosta con con su progenie. Y toda esa es una información súper valiosa y muy importante para entender realmente cómo funciona un ecosistema. Entonces ahí, a partir de ese entendimiento de cómo funciona, vamos a poder entenderlo y vamos a poder entender cómo nosotros nos podemos incorporar a ese ecosistema, porque de hecho lo estamos, y cómo podemos hacerlo sin alterándolo lo menos posible ese funcionamiento, porque el problema es hacerlo disfuncional. Y la idea es, en la medida que lo conocemos, podemos seguir haciendo que funcione incluso con nosotros dentro del ecosistema. Bien, Tomás, buenas noches. Martín te habla, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal, Martín? Bien, bien. Bien, muy bien. Te quería hacer una consulta, una pregunta. Antes que nada, felicitarte a vos y a todos los investigadores e investigadoras que tenemos en nuestro país por todo el trabajo, muchas veces silencioso, que hacen. En este sentido, yo te quería preguntar, hace un buen tiempo desde este gobierno nacional y otros también, hay una campaña de desprestigio hacia la ciencia, hacia el conocimiento científico. Y esta divulgación del laburo que están haciendo en nuestro mar argentino, en Mar del Plata, tuvo repercusiones muy positivas. En este sentido, yo lo que quería saber es el sentir de ustedes como colectivo, de los investigadores, de las investigadoras, cómo han tomado esta repercusión positiva, entiendo yo, de la comunidad, de nuestros compañeros, de nuestras compañeras, de quienes vivimos, ¿no? Esas imágenes de ese trabajo de investigación científica que han hecho. ¿Cuál es el sentir de ustedes respecto a esta divulgación que se ha hecho y me parece que ha calado hondo, cambiando varias miradas, ¿no?, sobre la ciencia nacional? Mira, para mí en lo personal es una fuente de orgullo muy grande, digamos, porque primero ver que un grupo de científicos argentinos es capaz de hacer esto, la verdad que es un proyecto y una expedición que en realidad empezó hace 2 años con la construcción del proyecto y que se lleva a cabo de una forma tan exitosa y todo, la verdad que es un orgullo. Es un orgullo que del instituto haya 4 personas en ese buque, o
digamos, también desde lo institucional, como director del instituto, a mí me llena bastante. Y dos de esas 4 personas trabajan hace años en mi grupo de investigación, con lo cual el orgullo es mucho más grande todavía. Desde el sistema científico, el colectivo científico, digamos, la verdad que también se ha visto reflejado su trabajo en el trabajo de ellos. Por más que trabajan en cosas totalmente distintas, por más que uno haga biología molecular o no sé, o ecología de comunidades o muchas otras cosas, se han visto reflejados en ellos, en el sentido de que todos trabajan con esa pasión y con esas ganas y con esa entrega. No se ve como en este caso, pero todos lo hacen. Todos trabajamos sin este marco de espectacularidad de streaming masivo, pero todos trabajan con esa pasión y esa dedicación y con esas ganas y con esa entrega, digamos. Sí es cierto que esto es una isla. Digamos, este hecho ha sido una isla de entusiasmo, de mostrar, de ver y de investigar. Es una isla en un océano bastante más oscuro, en el cual la incertidumbre es mayúscula respecto al futuro. Digamos, lo que sucedió estas 3 semanas no es una muestra de lo que es la ciencia argentina en general. ¿Por qué? Porque gran parte de los grupos de investigación están con una incertidumbre muy grande sobre su futuro y sobre sus posibles, sobre sus recursos humanos y sobre qué va a pasar con ellos. Digamos, en este momento hay muchos investigadores que ponen plata de su bolsillo para poder trabajar. Y eso no tenemos perspectiva de que se modifique. Entonces, por un lado tenemos un orgullo y una motivación enorme por haber visto esto, y por otro lado, a la par, tenemos que la situación no ha cambiado para nada, y no tenemos indicios de que eso suceda. Sí, es súper increíble, motivador y contenedor el hecho de que haya sido un streaming casi... como se dice, casi una cosa de locos en Argentina y en el mundo de nuevo, y leer en el chat todo el apoyo y todas las cosas y ver infinidad de imágenes en todos lados de gente o de nenes dibujando, o de gente bordando animalitos, o de gente viendo en el gimnasio tener de fondo de pantalla esto, o en un café, o en una carnicería, o una panadería. Y en una estación de servicio, antes de ayer fue que fui a cargar nafta, había jugado Boca, estaba jugando River, y en la estación de servicio, en vez de estar eso, estaba esto, estaban las imágenes de la inmersión. Y eso es re loco, digamos. Y realmente impacta a todos. A mí, en lo personal, me impacta, más vale. Doctor Lupi, haciendo también, obviamente, entendiendo esto que le hizo disparar ahí Martín con esta pregunta de contexto, Sí. ¿no es cierto? Pero por ello yo me pongo en la otra vereda y me gustaría consultarle los desafíos humanos y técnicos que tuvo que superar el equipo para poder concretar esta campaña, y sobre todo qué mensaje de confianza y de capacidad quisiera transmitir a las nuevas generaciones, sobre todo de científicos argentinos, ¿no es cierto? Para poder Sí. retenerlos dentro de nuestro territorio. Mira, este grupo que trabajó en el buque que se llama GEMPA, Grupo de Estudios del Mar Profundo Argentino, es un grupo que nace hace más de 10 años, digamos, y que hizo unas campañas al mismo lugar, al mismo cañón Mar del Plata, en los años 2012-2013. Con otra
con otra constitución o una constitución más chica, con otros medios, porque el buque era de CONICET y tenía medios comparados con los que tiene el Falcor, eran rudimentarios prácticamente. Y sin embargo, de esas campañas lograron tener una base de conocimiento interesante, importante. Han publicado más de 60 trabajos, de hecho la semana pasada publicaron otro. Y todo ese crecimiento de ese grupo, que en ese momento algunos eran becarios y ahora son investigadores o son el director del científico de esta campaña, bueno, ese grupo se volvió a consolidar nuevamente hace 2 años cuando el Smith Ocean Institute anunció que iba a venir al Atlántico Sudoccidental, a las costas de sur de Brasil, Uruguay y Argentina. Y ahí la verdad que se volvieron a consolidar de una forma mucho más importante y empezaron a desarrollar un proyecto y lo han desarrollado lo suficientemente bien para ganar ese concurso que se abrió y ahí están, arriba del barco, terminando la expedición, habiendo sido los directores científicos, habiendo realizado una cantidad de determinaciones y de colecta de datos impresionante. Eso no se logra de un día para el otro ni en 2 años. En realidad se logra en 30 años, porque esas personas tenían un director que se formó también en las universidades argentinas gracias a becas de CONICET o de ingreso a carrera en CONICET, etcétera. Y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, que está bien, el barco era estadounidense, era de una fundación privada, etcétera, pero toda la gente que estaba arriba había sido resultado de la educación pública y de la inversión pública en la ciencia. Es decir, que está bien, puede ser que el capital privado o inversiones privadas, sean de fundaciones o de empresas, sean importantes para el avance científico, y de hecho lo son en todo el mundo. Los países desarrollados lo hacen. Pero también es súper básico e importante tener lo otro, la inversión pública en la ciencia, que también lo hacen los países desarrollados. Es decir, que no son cosas que van separadas o una u otra, sino que tienen que ir juntas. Y bueno, esto ha despertado, yo creo que ha despertado vocaciones. Todas las carreras de biología de la Argentina el año que viene van a tener un incremento en sus inscripciones. Eso creo que es casi seguro. ¿Y qué decirles a los jóvenes para que sostengan en esas carreras y en esas cosas? En este momento la verdad que es súper complicado. Sin embargo, si quieren hacerlo, si tienen ganas, si tienen la pasión que demostraron todos estos científicos durante todos estos 20 y pico de días que se veía y se escuchaba en la pantalla, tienen que intentarlo, tienen que mantenerse y pelearla. Nosotros los que ya tenemos varios años, en su momento las condiciones tampoco eran buenas. Y bueno, acá estamos, lo remamos, con lo cual, y vale la pena. Uno puede llegar a tener la posibilidad de trabajar en lo que a uno le gusta, cosa que es realmente increíble, y de nuevo los científicos se vio en toda esta expedición que tienen pasión por su trabajo, y eso también es importante defenderlo, sostenerlo, y lo que uno hace es importante, no importa si desarrolla una vacuna o estudia la anémona en el fondo del mar. Toda la investigación es importante. Mirá, me acabo de acordar, hablando de anémonas, ayer o antes de ayer salió un posteo de un grupo de investigación que trabaja en investigación de Alzheimer, y hizo una conexión súper importante para la expedición esta. Ellos dijeron, miren, nosotros usamos unos colorantes para determinar o para identificar células relacionadas con el Alzheimer en análisis, y esos colorantes se obtienen de anémonas y corales. Es decir, que cuando uno estudia una anémona,
sin saberlo, por ahí está encontrando algo que después va a terminar siendo usado para determinar investigaciones en la enfermedad de Alzheimer, con lo cual esa es la fascinación que tiene la investigación. Cualquier cosa que uno haga en un lugar, no solamente de la Argentina, del mundo, puede ser utilizado en otro lugar de una forma totalmente distinta, inesperada y con un impacto también inesperado, con lo cual la ciencia, la utilidad de la ciencia va más allá de una cosa inmediata o de rentabilidad instantánea, sino que realmente la ciencia es rentable siempre, o a corto o largo plazo, pero siempre es rentable. Buenas noches, Tomás. Antonio te habla. Sí, ¿qué tal, Antonio? Bueno, voy a tomar mi lugarcito, más que para hacerte una pregunta, hacer una reflexión Dale. y en algunos lugares de tu exposición hiciste mención de eso, que tiene que ver con justamente los alcances que tuvo esta expedición y este Ujú. proyecto. Varias cosas. Primero, a mí me encantó y yo soy un amante de toda mi vida de este tipo de cuestiones, desde un acceso al conocimiento desde pequeño, por libros de escuela, hasta haber tenido la posibilidad de haber ingresado a la universidad y por cuestiones económicas no poder seguir, ¿no? A la Universidad de Ciencias Naturales de acá de La Plata. Ajá. Y siempre es algo que a mí me ha llamado la atención. Gratamente, vos hiciste mención, creo que hay un montón de cuestiones que se dispararon con esta investigación. Primero, la cuestión de visibilizar. Creo que como pueblo, como sociedad, no podemos cuidar, amar y proteger lo que no conocemos. Y hoy la gente está conociendo muchas cosas que quizás no eran tan conocidas, cosa que por lo menos yo sí las conocía, pero en general no era tan así. Entonces es una forma también de que la gente valore lo que tiene. Esto sea en el fondo Sin del duda. mar, esto sea en la investigación en la selva, en cualquier parte del país y del mundo incluso. La naturaleza nos pertenece a todos y todos tenemos que cuidarla. Seguro. Otra cuestión que también se ha visualizado y que también puede dar pie a que se valore, se cuide y se ame es el trabajo de los científicos, como vos habías dicho. Eh, a, a veces cuando no se dan a conocer en medios masivos, pareciera que está muy solapado, digamos, su trabajo. Y la realidad es que hay mucha gente que con mucho amor, mucha dedicación, mucho tiempo y mucho esfuerzo, eh, le dedica gran parte de su vida al conocimiento. Eso también ayuda a entender primero a incentivar a los chicos, como vos hacías mención, chicos jugando a ser investigadores, quizás mañana esas personas se involucren con la investigación, ¿no? Desde el estudio. Eh, Creo que lo que hicieron fue democratizar las ciencias y hacer que la gente también valore justamente su trabajo. Hay un montón de disparadores que creo que son más que valorables en esta situación y ojalá haya muchas otras, esa es la realidad, ¿no? Yo creo a ver, yo creo que por un lado fue una conjunción de cosas inesperadas que han hecho sinergia para que esto sea un evento comunicacional como el que fue. Eh, la verdad que no, esto requiere un sociólogo, un antropólogo, no sé, un experto en comunicación para encontrarle explicación, porque a mí no tengo conocimiento para poder explicarlo. Sí, se me ocurren cosas, por supuesto. Pero creo que, por un lado, la fascinación de las imágenes, por supuesto, son un disparador, pero no lo único, porque estas expediciones se vienen transmitiendo hace varios años. Esta, esta, esta política de transmitir en vivo las expediciones de esta fundación hace años que la aplica, es decir, eso solo no alcanza. El hecho de que a través de la pantalla se conjugue la imagen al mismo tiempo con el relato de los investigadores, pero no un relato, yo te explico desde acá arriba, sino un relato horizontal y ameno y pacífico y lleno de información a la vez, pero no una información que abruma, sino una información que atrae.
Bueno, te puedo hacer, perdón, Sí, mención de eso también, te lo iba a hacer mención, y creo que también lo hizo muy cercano al público común, digamos, ¿no? Y primero ¿cómo decís? Seguramente hubo una conjunción, y esto dará pie a un montón de cuestiones, cosa que celebro. Pero también se vio, desde este lado lo digo, una, una pasión en las personas que los desbordó digo, se salieron de los libros, se salieron de las carreras y se vieron ellos sí, como por gente eso, muy sí. emocionada, y eso es lo que creo que llegó también a la gente, esa emoción Yo creo del que valor del llegó, conocimiento. yo creo que llegó justamente eso, de hacerlos partícipe. La gente se sintió integrada al evento, no solamente espectador, sino que a través del relato no relato como un cuento, sino de la forma de explicar las cosas y de locutar todo lo que pasaba, y a la vez gente que lo viera al mismo momento. No había delay entre una cosa y la otra, y a la vez que la gente pudiera escribir con chat y esos investigadores cada tanto contestaran algo de eso, eso fue una forma de integrar a la sociedad adentro de la expedición. Y, y la que democratiza todo esto es el público, no los investigadores. El público hace que esto se democratice de una forma increíble. Y por otro lado, una cosa más loca que se me ocurre es que la gente quería poder ver algo que fuera no agresivo, tranquilo, que le sirviera de una cosa de pacificación un poco, y lo encontró. No sabía que lo buscaba, pero lo encontró ahí. Y realmente creo que eso también es un componente, no sé si mayor, menor, chiquito, pero para mí es algo que la gente apreció muchísimo, poder entretenerse con una pantalla sin que estar recibiendo agresiones todo el tiempo, incluso aunque estuviera de acuerdo o no, digamos. Eh, pero por eso digo que es para que los sociólogos, los antropólogos y todo eso se pongan a trabajar, porque realmente es un hecho increíble. Doctor, como para ir cerrando y no robarle más tiempo, pero obviamente uno quiere quedarse con este conocimiento y esta forma de compartirlo, ¿no? Pero como para darle un Eh, cierre a esta buena predisposición suya para sí, contactarse con nosotros, si tuviera que dejarle una consigna al pueblo argentino, ¿no? Sobre por qué debemos sentirnos orgullosos de la ciencia que se hace en nuestras costas, ¿cuál sería? porque los científicos hacen cosas buenísimas y trabajan como locos y nos permiten conocer eh, nuestro país, digamos, y nuestros recursos y cómo cuidarlos o cómo manejarlos o cómo explotarlos. Y eso es algo que solamente el conocimiento científico puede aportar. En este caso fue algo rarísimo porque ese conocimiento, a pesar de ser sobre especies y sobre taxonomía y sobre sistemática, si bien detrás había un montón de otras cosas, fue súper atractivo, cosa que en general no sucede, digamos. Pero todo lo que hacen, o, o- o casi todo lo que hacen los científicos es de interés y es importante. Y un país sin ciencia no va a tener ni crecimiento a largo plazo, ni va a tener problemas de soberanía y va a tener problemas de todo tipo. Con lo cual, esto fue una muestra de lo que hace el sistema científico argentino, y no solamente, cuando eso me refiero, no solamente a CONICET, sino la conjunción CONICET y otros organismos con las universidades, porque no son dos cosas separadas, ni son dos cosas que puedan funcionar aisladas, sino que tienen que estar necesariamente juntas, con lo cual, de nuevo, esto ha sido una muestra increíble de la capacidad argentina de hacer ciencia y de la importancia que tiene eso para el país. Y se vio, la gente lo hizo viral, y eso es algo a rescatar, pero se logró algo que casi nunca se logra,
especialmente con este tipo de investigaciones, y es que el conocimiento se hizo viral. Y eso lo rescatamos completamente y salimos a contarlo, y salimos a decirlo porque que realmente hay que aprovecharlo. Doctor Tomás Lupi, ha sido realmente un verdadero honor recorrer junto a usted esta expedición en las profundidades del mar argentino, que no solo guardan tesoros naturales, sino también el trabajo incansable y silencioso de nuestros científicos, que obviamente día a día nos demuestran que el conocimiento y la pasión por nuestra tierra y por nuestro mar, ¿no es cierto?, son herramientas de soberanía. Le queremos agradecer profundamente por haber compartido este viaje que a nosotros nos llena el alma y ha sido un sentir nacional e incluso ha trascendido las fronteras de nuestro país. Así que muchísimas gracias por esta comunicación en estas horas de la noche que sabemos que rompe un poco con la cotidianidad familiar. No, no hay problema. No, gracias a ustedes por de nuevo, por permitir yo en este momento actúo como comunicador de todo esto, porque en realidad no estoy arriba del buque, no he participado en la gestación de esta expedición, salvo de forma lateral y habiéndolo apoyado completamente, por supuesto, pero sí mi trabajo y mi responsabilidad incluso como director de instituto es contarlo y es comunicarlo y es tratar de darle un contexto y explicarlo y todo eso, así que gracias por dar esa oportunidad y más que todo con lo que hemos charlado de la situación del sistema científico, que hace falta también explicarlo, contarlo y valorizarlo. Así que, de nuevo, gracias y por dar estos espacios, además más largos que los habituales. Doctor, nada más y nada menos que la divulgación, más allá de la acción científica, ¿no es cierto?, que es lo que ha generado esta repercusión. Si no hubiese salido de la divulgación, probablemente hubiese quedado en un desarrollo del CONICET y de la universidad y no hubiese acaparado toda la atención que ha desarrollado. Seguramente. Así que no se quite mérito, es excelente la labor de la divulgación. Bueno, gracias. Muy amables. Muchísimas gracias a usted nuevamente, que tenga muy buenas noches. Igualmente, buenas noches para todos. Gracias. Estábamos charlando telefónicamente con el doctor Tomás Lupi, director del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de Mar del Plata, sobre la expedición que ha desarrollado nuestro CONICET en las profundidades del mar. Y ahora, para seguir